Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada y NTV Info. Uno de los temas que requiere mucha más atención de la que tiene es todo lo relacionado con el megapuerto de Chancay, que en breve entrará en funcionamiento en operaciones, constituyéndose en la plataforma logística portuaria multipropósito más grande de América del Sur, que además de poder recibir buques de al menos 18.000 contenedores, eso supera de lejos las cargas que llegan y salen del Callao y otros puertos de la costa pacífica de la subregión, establece una conectividad directa con China, algo que solo es posible hasta el momento a través de Norteamérica. En realidad, se trata de una nueva ruta a China. De hecho, forma parte de la nueva ruta de la seda, esta iniciativa de mega infraestructura china en su actuación global, tanto para África, pasando por el Medio Oriente, Europa, América Latina. Es decir, Chancay, este puerto ha sido pensado, planeado y realizado por el Estado y la inversión china. Tanto autoridades peruanas, prensa, academia y sociedad civil, entonces requerimos hablar sobre Chancay más allá de la propaganda y de las obvias oportunidades productivas que puede representar una obra de tamaña envergadura. Por ejemplo, ¿qué tipo de infraestructura complementaria requiere el Perú o necesitamos en el Perú? Solo pensando en la carretera Panamericana Norte, que ya está bastante congestionada, cruza Lima y bastante congestionada, a veces parece una playa de estacionamiento más que carretera, cuando Chancay esté al 100% de funcionamiento, en total de sus operaciones, ¿cómo va a ser esa carretera? ¿Cómo va a estar? Entonces, de hecho, necesitamos pensar en toda la conectividad y también otras cosas, como por ejemplo, Chancay significa o abre la posibilidad de relanzar la economía peruana con parques industriales, corredores logísticos, otra forma de asumir la economía, dejando de lado el piloto automático que nos ha guiado en estas últimas décadas. Sin duda, también hay desafíos ambientales y sociales. De hecho, cuando todo esto comenzó, los pescadores de Chancay se oponían, los pescadores artesanales, en general los gremios, tuvieron bastantes conflictos. Esto ya ha ido entrando en negociación, también ha habido impactos ambientales de todas las lomas, las dunas que habían camino a Chancay, que bueno, ahora ya son urbanizaciones prácticamente, ¿no? Esto ha traído también conflictos con diversos grupos de interés. Y aunque todo indica que los beneficios económicos de lejos pueden superar los impactos sociales, ambientales, o por lo menos mitigarlos, alcanza para mitigarlos, hay otros aspectos que poco se discuten, y nos referimos a la geopolítica. El mundo está al borde de una gran guerra. Medio Oriente está prendido, la guerra Rusia-Ucrania puede escalar mucho más, incluso muchos temen de un invierno nuclear que traería una tercera guerra mundial, lo cual sería realmente devastador. Entonces, los focos de conflicto potenciales de esta gran disputa, de esta gran guerra, además de donde ya están en pleno enfrentamiento, tienen que ver con este versus, esta disputa hegemónica Occidente-Oriente, donde China, Rusia, Irán y compañía de un lado versus Estados Unidos, Israel, la OTAN del otro, se están jugando un nuevo orden mundial. En este escenario, Chancay significa traer ese foco de conflicto, en este caso China, Estados Unidos, al Perú y a Sudamérica. ¿Qué tanto esto impactaría en un mundo al borde de la guerra? En fin, todos estos aspectos vamos a tratarlos aquí en esta entrevista y vamos a conversar para ello con el economista y analista político Carlos Paredes, que es experto en temas productivos y precisamente en la actualidad es coordinador nacional del programa autogestionario Sierra Productiva. Bienvenido, Carlos. Un placer, como siempre, tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Carlos, y un gran abrazo a la orden Bien, para el bueno, has diálogo. escuchado esta larga introducción que me he permitido hacer y comienzo con tu opinión general sobre Chancay. ¿Qué opinas sobre esta mega obra? Estamos frente a un megapuerto que va a cambiar
cosas en el Perú, pero no solo en el Perú, sino en América Latina. Esta es una iniciativa que partió de la labor que desarrollaron dos ex marinos, uno de ellos, el contraalmirante Juan Ribaudo de la Torre y José Luis Noriega. Ellos hicieron Ribaudo hizo una labor de exploración de las mareas y tuvo digamos, la iniciativa, la curiosidad de observar cómo el comportamiento de las mareas alrededor de Chancay eran distintas, lo que le llevó a poder luego medir el fondo marino y encontró que era un fondo mayor que el del Callao y que ofrecía estas condiciones para poder manejar mega navíos. Entonces, a partir de eso, estos militares, ex marinos, tomaron contacto con los directivos de Volcan y Volcan se interesó en el tema y es allí que se establece un nexo con COSCO Shipping de China y aparece la iniciativa para desarrollar este megapuerto. Segundo asunto a destacar es que el Estado peruano como tal, por su además crisis de descenso y yo diría destrucción, prácticamente no ha tenido nada que ver. Cuando ha intervenido ha sido para poner palos en la rueda y no colaborar. Entonces, esta es una iniciativa que viene de un sector privado peruano, que al final tiene el 40% del total de la inversión y el 60% por una empresa vinculada al Estado chino, que es COSCO Shipping, que tiene un comportamiento de empresa privada. Entonces, eso en principio. En segundo término, en relación a lo que manifiestas de que no solamente es un tema de una infraestructura portuaria, que además va a empezar con 4 muelles de 1,5 kilómetros cada muelle, pero el objetivo es 15 muelles y por tanto van a tener al menos un par de años más de construcción de estos otros 11 muelles que complementen el total del proyecto. Entonces, ahí hay una rama de actividad que va a dar empleo, va a generar condiciones de continuar avanzando. Y creo que el cuello de botella lo has mencionado en relación a cuáles van a ser las vías de acceso. Y allí ciertamente es un cuello de botella. Como señalas, la carretera se ha convertido en una especie de playa de estacionamiento por la supercarga vial que tiene, y entonces es urgente acompañar esto con un planteamiento de otra red vial, que no tiene que ser otra que no sea ferrocarrilera. De modo tal que ahí se ofrece dos condiciones. Una primera, de que el Perú, por su propia topografía, pueda tener la oportunidad de dar un salto a que su vía central de comunicaciones y de transporte de mercancías sea el ferrocarril. Y esto debería llevarnos a un planteamiento mucho mayor. Ya de momento se ha avanzado por iniciativa también privada, que luego el Estado como gobierno ha confirmado, expresando algunas prioridades. Primero, un tren de cercanías que le llaman, de Chancay hacia el norte, Chiclayo, Trujillo. Segundo, otro tren de cercanías que le llaman, que va de Chancay al Callao y del Callao a Ica. Esas son las vías iniciales que se han propuesto. Hay otra vía ferroviaria que también compromete a China, y China está ahí metido en la iniciativa de inversión, que va de Andahuaylas a Marcona.
Y en el caso de Marcona, también va a ser un puerto reforzado para ser un puerto complementario con Chancay. Y también Marcona, como minería dedicada al acero, está en manos de capitales chinos. Entonces, se pretende igualmente ese tren que puede ir hasta Las Bambas, en otro sector de Apurímac, que es Cotabambas, para que pueda trasladar el mineral de Las Bambas a también Marcona. Esto es lo que también el gobierno peruano, en una resolución última, ha señalado como prioridades en materia de transporte. Lo que no está considerado por el Estado peruano es otra iniciativa de red vial que está caminando por iniciativa de también privados, tanto de Perú como de Brasil y China, para un tren que venga de la zona de Manaos, en el norte del Brasil, que es el centro mundial de producción de soya y que transporta miles de toneladas de soya que hoy van por hacia el sur del Brasil, hacia Santos, para poder desde allí embarcar hacia China y el Asia, pasando por el canal de Panamá. Ellos tienen problemas muy serios en este momento que son derivados del tema climático que sufre el mundo, porque el Amazonas se está secando y por tanto ya no soporta transporte fluvial, que era la vía principal. Y las carreteras también están en dificultades, de modo tal que transportarse 5.000 kilómetros hacia el sur versus de lo que serían 2.000 kilómetros en tren para que cruce desde Manaos a Ucayali, de Ucayali a Ancash y de Ancash a Chancay. Ese proyecto ya está en prefactibilidad, ya está en elaboración. Incluso ha habido una ceremonia hace poco en el gobierno regional de Ucayali, donde con presencia de chinos, de personas de inversión privada del Perú y también del Brasil, han celebrado el lanzamiento de esta iniciativa. Pero el gobierno peruano no está participando de esto ni tampoco lo ha considerado en la cartera que haya que desarrollar. De modo tal que esto está en desarrollo. China, Brasil planifican nuestro territorio, o sea, planifican su desarrollo, toman en cuenta nuestro territorio, pero el Perú, digamos, no ha planificado esta mega obra, que ha podido ser parte también de una iniciativa, digamos, de gobierno, ¿no? Con una visión de país, ¿no? Sino que tú estás señalando aquí un poco la historia y cómo se han involucrado las empresas y finalmente China, con inversión privada, pero también el propio Estado mirando que esto es fundamental, hace parte de la ruta de la seda. Entonces, nosotros corremos el riesgo de ser una servidumbre de paso, es decir, de no hacer nada y simplemente que perder una oportunidad o tenerla al mínimo, ¿no? ¿Tú ves ese riesgo? Sin duda, Carlos, yo creo que este es el problema principal. Y la situación lamentable de desgobierno que tenemos con este pacto mafioso, que está preocupado por cómo se cubre el hecho de que 90 de los 130 congresistas tienen carpetas fiscales y organizan todo el sistema político de legislación para autoprotegerse, y como se protegen como reconociéndose como delincuentes, terminan beneficiando a sus colegas delincuentes también que están metidos en la extorsión y demás, y han eliminado 60 tipos delictivos para no ser comprendidos. En eso están pensando, y no en estas otras variantes o posibilidades. Porque mira, Carlos, hay otro tema ilegales, digamos. Sí, hay otro tema muy importante asociado a este asunto. Si se van a construir proyectos de vías férreas, estamos hablando en estas iniciativas que hemos mencionado, cerca de 5.000 kilómetros de vía. Pero también hay el proyecto de hacer una vía férrea de Tumbes a Tacna.
que, como digo, partiría por estos de cercanías que van hacia el norte y el sur, pero la proyección es ir de Tumbes a Tacna, y luego vendrían las transversales de enganche con Sierra Selva. Entonces, la magnitud de lo que tenemos planteado, yo creo que es la oportunidad para que el Perú dé un salto a un desarrollo industrial. ¿Qué cosa implicaría esto? Que como Estado, como sociedad, como fuerzas económicas, trabajemos la posibilidad de una alianza estratégica económica con China. Está la oportunidad planteada. Ellos tienen los capitales y tienen la tecnología. De modo tal que las rieles que van a ser sustento de esos trenes puedan ser hechos acá, de forma tal que ya no exportaríamos materia prima, mineral, sino la procesaríamos. Y China podría desde Perú llevarse más bien productos finales. Pero gran parte de los productos finales quedarían en Perú. Y para esta obra de envergadura de una nueva red vial. Y de otro lado, Carlos, están otros temas. Mira, el puerto de Chancay está diseñado para ser manejado con robótica. No van a haber pilotos físicos, humanos, que manejen los equipos. Van a ser con robótica. Por tanto, existe la condición también para que pueda haber un parque tecnológico de tecnología de inteligencia artificial y demás. Es decir, una cosa potente en esa materia. De otro lado, tienes lo siguiente. De momento está habiendo una pugna fuerte entre la iniciativa china de fabricación de vehículos eléctricos hacia un cambio de la matriz energética que ha puesto a temblar las iniciativas que en este mismo sentido hay en Europa. Alemania tiene la decisión de vehículos todos eléctricos y al 2030 ellos piensan 100% vehículos eléctricos. Pero la tecnología china ya venció a la tecnología alemana. Y entonces ahora China está vendiendo sus vehículos eléctricos a la mitad del precio. Y Alemania, en lugar de ver cómo se empata con China y en la competencia que hay, ha señalado que más bien le va a poner un arancel de 100% a los vehículos chinos. Es decir, China necesita fabricar vehículos en América. Sí. El proyecto original fue hacerlo en la Argentina. Eso se ha trabado. Entonces, Perú es la puerta, es la plataforma que podría ser. Hay un detalle, ¿no? Que a mí me interesa mucho lo que tú señalas. Bueno, efectivamente, el calado de Chancay, más de 17 metros, tienes 15 muelles que se van a construir y tal, pero además de todas esas inversiones que tú señalas, que me imagino que si se realizan, van a demorar muchísimo. Ese tren de Manaos, imagínate acá, no sé, 5 o 6 años. 5 años. Y en realidad también estos trenes que señalas de Tumbes a Tacna, que también de los cuales se ha hablado hace ya mucho tiempo y que ahora tendrían otro sentido amarrados al megapuerto de Chancay, pero no es que China tenga el interés de que Perú se industrialice, ni Brasil, ni en absoluto, ¿no? El interés de China precisamente es tomar la despensa, de la despensa tomar todos los recursos naturales que pueda, porque están en pleno cambio de la matriz energética y necesitan bastantes recursos naturales para avanzar en ese camino, ¿no? Entonces, tú estás hablando de unas grandes oportunidades que sí, efectivamente, incluso la Universidad del Pacífico ha saltado un estudio de los corredores logísticos, de todos los parques industriales. La Universidad del Pacífico está señalando parque industrial. O sea, realmente estamos volviendo a escuchar unas palabras que aquí habían sido prohibidas en el Perú, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desfase que nosotros tenemos? O sea, tendríamos que tener el CEPLAN o el mismo Ministerio de Economía, el gobierno entero, estar discutiendo este tema. De eso no hay nada. Lo único que por ahí se ha visto es la ley de cabotaje que se ha aprobado, que falta el reglamento ahora para que los barcos puedan hacer escala en el Callao, ir a Chancay, etcétera, ¿no?
que eso es lo más, digamos, lo rapidito, algunas adecuaciones normativas para que se utilice mejor ya la infraestructura existente, ¿no? Que haga juego, porque se habla también de que el 30% de la carga del Callao se pasaría para Chancay. O sea, hay toda una serie de movidas, eso tiene que tener Callao y Chancay, pues una conectividad enorme, no solamente con cabotaje, sino como tú señalas, con tren, con otras vías de carteras, ya, pero eso no está en absoluto en la agenda. ¿Quién sabe? La Cámara de Comercio de Lima por ahí está discutiéndolo. Los partidos políticos no los veo. Por ahí he visto un par de eventos que han hecho algunos partidos, pero casi nadie, ¿no? Entonces no se discute, no hay una movida, digamos, que ponga a Chancay, más allá de algunos discursos de autoridades que son por momentos, pero están enfrascados en otra cosa, pero no se ve, ¿no? Entonces, esta gran oportunidad, ¿cuál sería el riesgo de qué tener? De no hacer nada de esto, ¿y qué pasaría? A ver, mira, yo apreciaría como factor positivo el hecho de que hay algunos sectores, actores económicos, que están teniendo un papel de liderazgo y capacidad de iniciativa y además con un vínculo entre propuesta y también financiamiento. Uno de ellos es el rol de Volcan y la alianza que tiene ahí con Costco Shipping y los chinos. Uh-huh. El otro sector interesantísimo a observar es la la Sociedad Nacional de Industrias. Aquí hay que destacar un antecedente, Carlos. En el gobierno de Humala había decidido comprar naves aéreas digamos, Corea del Sur. Sí, naves aéreas de corta envergadura, digamos, ligeras. Y había establecido primero comprarle al Brasil, pero en el camino cambió y se fue con Corea del Sur. ¿Por qué cambió a Corea del Sur? Porque Corea del Sur le hizo la siguiente propuesta, de decirle, mira, yo no te voy a colocar los 15 aviones que tú me pides. Vamos a fabricar el primer avión aquí en Corea, me traes gente de Perú en condiciones de que la capacitemos. Y llevó gente del Servicio Industrial de la Marina, más técnicos de la Sociedad Nacional de Industrias. Fabricaron el primer avión en Corea y los otros 14 los han hecho en Perú. Y eso les ha servido para que con la asesoría coreana además fabriquen naves que tienen su papel en las barcazas fluviales, que son estas plataformas del Estado donde se estacionan en cada puerto que está en los ríos, en los grandes ríos, y ahí están una semana, 2 semanas, y tienen el Banco de la Nación, RENIEG, etcétera, etcétera. Entonces, esa inversión o esa experiencia ha llevado a lo siguiente, Carlos, ahorita, que está de la mano con este nuevo clima que estamos conversando. Hay un acuerdo de Corea del Sur a través de la empresa Hyundai, que es la fabricante número 1 del mundo de barcos de alta envergadura, que van a empezar a fabricar barcos en el Cima del Callao. Primero, ya tienen el compromiso de hacer unos barcos, creo que son alrededor de 6 u 8, que son para la Marina, en función de poder hacer un sistema de vigilancia o mejorarlo, en fin. Y lo segundo es poder entrar a fabricar, a prestarle servicio a los barcos que van a estar en Chancay y Callao, pero también a fabricar naves. Esto es una cosa importantísima. Ya hay una experiencia, ya hay una perspectiva. Lo que falta es la participación de la institucionalidad política del país. No hay decisores políticos que estén en esto, y como tú señalas, ni los partidos ni la propia academia está teniendo este tema sobre la mesa. Y creo que ahí está el mayor riesgo. Porque ciertamente creo que de lo que hemos avanzado, tú señalas que podría China simplemente utilizarnos como parte de sus proyectos. Y yo creo que ese es el riesgo mayor.
lo ideal sería que nosotros podamos ir a una alianza estratégica donde podamos crecer en una perspectiva de industrialización del país y poder darle a cada uno de los otros sectores también de la economía un rol que cumplan con cómo desarrollan el mercado interno y cómo son partícipes también de este mercado exterior que va a potenciarse. Bien, yo estaba conversando el otro día con Óscar Ugarteche y él señalaba que no es tan fácil esto de que Brasil utilice Chancay, que tiene que pasar, digamos, tiene que haber una muy grande inversión, que el tren biosánico presenta muchos retos en su construcción, que eso tiende a demorar muchísimo, y que básicamente él ve que lo que está más cerca del Pacífico, incluso que Colombia, la parte que está en el Caribe y los puertos de ahí conectan con Panamá y bueno, igual van a Norteamérica. Digamos, pero sí Chile y otros países vecinos, o sea, sí se va a usar aquí, ¿no? Van a tener, incluso se hablan, algunos empresarios señalan, de parques industriales construidos por esos propios países, aquí, o por empresarios de esos países, para no tener que incluso transportar carga, sino mucha carga ya fabricarla en Perú. Se habla de ello. Pero al mismo tiempo, conversando con Óscar Ugarteche, bueno, esto que he dicho al inicio forma parte pues de todas las oportunidades que tú ya has bien comentado, aunque tienen velocidades, ¿no? Eso tiene que, y se necesita mucha política pública. Pero una de las cosas que señalaba Óscar Ugarteche era esta tensión, este traslado de un foco de conflicto Occidente-Oriente a América del Sur. Y él incluso señalaba que ese era un foco más importante que otros focos que se puedan desarrollar en África o en el mar de China y tal, porque enfrenta directamente a Estados Unidos y China en un territorio que era pues el patio trasero de Estados Unidos, pero que tenía una política de contención frente al avance chino en inversiones y tal, pero que ahora ya se está volviendo más que todo en una guerra de posiciones, ¿no? Con la entrada de China. Y es como que sin saber leer ni escribir, cuando digo saber leer ni escribir es que no ha habido un debate, ¿no? No ha habido un debate nacional ni nada. El Perú se ha pasado como primer aliado a Estados Unidos u otros a China, ¿no? Esto ha pasado con Chancay. Entonces, ¿en qué medida esto puede generar, esto hay riesgos geopolíticos, ¿no? ¿En qué medida esto puede ser un foco que si explota una guerra mundial pueda trasladarse aquí a América del Sur en focos de disputa como el megapuerto de Chancay? ¿Tú cómo ves esa realidad? A ver, para llegar a este punto final que has planteado y referirme a la primera parte de tu reflexión, yo creo que toda América Latina se está moviendo en función de cómo establecen vías para llegar a la costa del Pacífico. Aparte de esta iniciativa que hay del tren Manaos, Ucayali, Ancash y Chancay, está la iniciativa que está en curso de la vía bimodal que están trabajando Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile para ver cómo esto termina estableciendo un vínculo entre transporte fluvial y transporte carretero, para terminar en puertos chilenos que hagan cabotaje para de ahí trasladar los productos a Chancay. Porque uno de los efectos económicos más potentes que hay es que Chancay va a sacar a Chile de la labor que hacía, porque incluso nosotros parte hasta los arándanos creo que los enviábamos para que salgan de Chile hacia China, porque no teníamos esa capacidad. Y Chile es el mayor desarrollado en esta materia y es uno de los que influye para poner palos en la rueda y creo que tiene nexos con el gobierno para ver cómo es que frena lo de Chancay. Pero bueno, y en relación a lo segundo que señalas en la parte geopolítica, yo diría que siendo cierto que, digamos, ahora el peso que va a tener Chancay en relación a las movidas de fichas
en relación a estos asuntos de los riesgos de guerra y de la extensión de zonas de conflicto, ciertamente el Perú va a empezar a aparecer allí como un factor. Sin embargo, yo no estoy muy claro cómo sucedería todo esto porque, por ejemplo, la iniciativa del otro puerto de Corío, que está en Arequipa y que requiere una inversión mayor a la de Chancay, 7.000 millones de dólares, que ha estado siendo conversado con inversionistas americanos. Sin embargo, ya los chinos también han empezado a entrar ahí como viendo que ellos podrían ser los inversores de Corí. Y por tanto, que los americanos se sientan como muy desplazados, no veo, o que estén peleando a ver cómo también ponen un pie en este tema económico dentro de Perú, no veo. Sin embargo, respecto de la geopolítica, sí hay un dato bien preocupante, y es el hecho de que a través de la NASA, Estados Unidos ha llegado a un compromiso con la Fuerza Aérea del Perú para poder establecer en el sur de Talara, en un área que le pertenece en propiedad a la Fuerza Aérea Peruana, establecer un centro de investigación o de desarrollo satelital. Según el argumento técnico, eso es mejor que lo que la NASA tiene en Estados Unidos porque está más cercana a la línea ecuatorial, y desde la línea ecuatorial los satélites que digamos generarían desde ese lugar y controlados desde ese sitio serían de mucha mayor potencia porque su capacidad para poder captar imágenes y demás sería mayor. Entonces, ahí hay una presencia, digamos, espacial, militar americana que ya está, digamos, con autorización, porque tienen acuerdos, pactos y empezado también las actividades de orden económico para poder hacer estas instalaciones, que a mí me parece que es lo más cercano al tema de quiero tener presencia para chequear qué es lo que pasa con Chancay. ¿No? Y además, Carlos, el Perú es una plataforma multimodal militar de Estados Unidos ya hace mucho tiempo, después de que se cerró Manta en el Ecuador como base militar en el 2007, parece que ahora se va a volver a abrir. La estrategia de Estados Unidos cambió con las bases militares en estas zonas, ¿no? Y nosotros entero, como país entero, tenemos pistas de aterrizaje de un lado, centros médicos de otro lado, las tropas norteamericanas siempre entran, o sea, digamos, hace tiempo que estamos en eso, pero hay unos datos, ¿no?, interesantes, porque en esta disputa Occidente-Oriente, que no solamente tiene que ver con enfrentamientos militares, sino principalmente con una guerra económica y que la está ganando China, solo basta decir que están desarrollando su propia arquitectura financiera, es decir, con código SWIFT, con los bancos más grandes. De los 20 bancos más grandes del mundo, actualmente los 4 primeros más grandes son chinos. El Banco Industrial y Comercial de China, el Banco de Construcción de China, el Banco Agricultor de China y el Banco Agricultor de China y el Banco de China. Son los 4 bancos más grandes del mundo en la actualidad. Son bancas de fomento, además, ¿no? Entonces se llevan de lejos al JP Morgan y a otros bancos de origen, digamos, o de Occidente, de Europa y Estados Unidos. Entonces, ante esa realidad donde en la guerra económica China está dando tanda, además con tecnológicamente está dejando lejos ya a varios competidores, como tú lo has mencionado en el caso de los carros eléctricos, abaratando costos, etcétera. Claro, hay toda una potencialidad que se puede desarrollar con China. Entonces, está cuestionando la hegemonía norteamericana, y cuando las emergentes cuestionan y le ganan al hegemón, normalmente eso se desarrolla en guerra o se resuelve en guerra, y un poquito con lo que estamos viendo en el mundo. Entonces, sí, eso es algo que tú estás señalando, el tema de los satélites, es un tema, digamos, que no podemos dejar de mencionar y de ver, tampoco sin caer en un alarmismo inútil, pero que sí tiene que formar parte de la ecuación. Ahora, sin embargo, Carlos, yo creo que
todo lo que está avanzando en estos asuntos que hemos mencionado, ¿no es cierto? El megapuerto de Chancay, las posibilidades de una red ferroviaria, las interconexiones con los países vecinos, el hecho mismo de que, digamos, esta vía multimodal que está o bimodal que está planteando Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile para llegar ya no, o sea, sacar un pie del Atlántico y más bien colocar los pies en el Pacífico, todo eso termina también fortaleciendo Chancay. Y en el concierto geopolítico global apunta a fortalecer la parte del conflicto económico y no guerrerista. Y ese a mí me parece un factor de un elemento sustantivo que Perú debería, dentro de esta lógica de mirar la relación con China como una alianza estratégica, no como un socio menor, sino tratar de complementarnos y aprovechar de manera conjunta, apuntalar esta parte de lo que sería digamos, el camino económico de dilucidar la hegemonía mundial, en lugar de pensar que lo que va a dirimir son los asuntos bélicos y guerreristas. Entonces, en ese sentido, yo creo que también falta cabeza, falta reflexión, y tenemos lo peor en materia de esas perspectivas, a el pacto mafioso gobernando el país o desgobernando el país. Estamos en pleno Que paro nos de saca. transportistas, además Por en tanto, pleno yo paro. creo, Carlos, yo creo que sería interesante que podamos hacer que surja un colectivo político, académico, en vínculo con inversores, estas personas de la sociedad e industria que combina técnicos con personas que reflexionan con mejor capacidad en términos de mirar estos asuntos vinculados al desarrollo, que podamos ver la manera de cómo tener un centro desde el cual podamos aportar. Como tú dices, es preocupante que, habiendo más de 30 agrupaciones políticas, nadie haga referencia a esto. No está como plan de gobierno, ni mucho menos como tema de diálogo. Y O entonces eso tímidamente, es porque por ahí preocupante. han organizado algo, algunos partidos, pero tímidamente, y no se abordan, yo creo que podemos ir resumiendo sobre que se necesita otro Estado, ¿no? O sea, con el Estado actual peruano no, creo que esto no camina, ¿no? Menos con la captura que las economías ilegales han hecho del Estado peruano, me refiero al Congreso del Gobierno, y algo que hemos abordado aquí como en 3 programas, pero lo hago referencia, pueden recurrir a las entrevistas de Otra Mirada. Pero tenemos que abordar todo el tema de infraestructura, todo ese déficit de infraestructura que tiene el país, eso es fundamental. La calificación que se requiere para poder aprovechar, tú has señalado aquí la experiencia de los KT-1P, que son estos aviones que se compraron, bueno, eso tiene toda una larga historia de ruptura de alianza de Humala con Brasil, pero bueno, en fin, en esta experiencia donde han construido más de 10 aviones aquí, efectivamente, entre Corea y Perú, eh, la gran brecha de financiamiento que necesitamos cubrir, financiamiento en general para todos estos emprendimientos que se podrían articular hacia Chancay y claro, lógicamente tecnología, ¿no? Tenemos una brecha enorme en tecnología y finalmente también en mercado. Eso tendría que ser complementario con una política de protección social, de seguridad social, de mejora de servicios para la población, de mejores salarios y pensiones, para dejar de ser un país de inicios. Entonces, es toda una agenda nacional que antes de Chancay y después de Chancay está vigente, ¿no? Entonces, ¿cómo empujar a eso cuando parece que el primer punto de unidad, además, en una coalición, digamos, que sea sana en política, o por lo menos la política no delincuencial, que su primer punto de agenda es más bien limpiar el Perú de las mafias, también incluya un pacto por industrializar el país o por hacer una revolución productiva, ya para llamarlo en otros términos. Sin duda, Carlos, yo creo que esa es la urgencia que tenemos.
hay una gran oportunidad, además de revisar el conjunto. Mira, todas estas oportunidades que se presentan de este tema vial ferroviario, en el manejo robótico que va a tener el puerto de Chancay, al acceso, en el embarque de cada uno de los containers, etcétera, etcétera. La posibilidad que está ya planteada de un parque tecnológico, aparte del parque industrial. Todo eso debería llevarnos, Carlos, a una reflexión sobre el sistema educativo peruano, porque requerimos colocar cuadros peruanos, personas con capacidades para poder operar. No nos vaya a pasar pues lo que ocurre, digamos, que lacera realmente al país. Nuestra demora en colocar el gas natural en los hogares de Lima está contenida por el hecho de que tenemos que traer trabajadores de Colombia que están preparados a soldadura para gas y los peruanos no están capacitados. No hay un solo instituto que se dedique a eso. Y tenemos que importar trabajadores para que nos hagan esa labor que requiere un nivel tecnológico mayor. Es decir, no hay hacer, Carlos, que para operar todo lo correlativo con estos asuntos se tenga que traer importando personal técnico o de mando medio de otros lugares, cuando más bien habría que plantearse cómo reformar el sistema educativo peruano y cómo repatriar todo lo que se está yendo como un drenaje de fuga de talentos que está ocurriendo en los 3 últimos años en el país. Entonces, todo eso debiera entrar en una especie de reevaluación para, sobre esa base, plantearse un Perú con todas esas condiciones que has tú mencionado, relativas también a los temas de derechos, de empleo decente y todos los otros complementos, de forma tal que sea el desarrollo productivo el elemento sustantivo de las posibilidades de llegar a un país donde, digamos, hayan condiciones de vida a satisfacción y haya un desarrollo que sea inclusivo, que comprenda a la gran mayoría de la población vinculada a estas actividades. Y ver también, por ejemplo, toda la rama del tema alimentario y la producción de la pequeña producción. Estamos por cerrar y solamente, como tú eres coordinador de Sierra Productiva, yo te quiero hacer una última pregunta ya para terminar la entrevista que tiene que ver con ¿cuál sería el impacto para la pequeña agricultura, para la agricultura de consumo nacional, que aparentemente no estaría conectada con Chancay en el sentido de que ahí la agroexportación es la que está buscando sacar productos a China o se vería beneficiada la agroindustria y la gran agroindustria además de la costa? Entonces, ¿cómo podría engarzarse a esto más bien la agricultura familiar, la pequeña o la agricultura de las comunidades? ¿Cómo ves eso? Bueno, el tema de la inseguridad alimentaria, la crisis alimentaria que estamos viviendo en el Perú y en el mundo, creo que también tiene una gran oportunidad respecto al rol que pueda cumplir la pequeña producción campesina. El principal producto que se cosecha en el Perú, Carlos, es el arroz y el número 2 es la papa. En papa cosechamos cerca de 6 millones de toneladas. Y lo central va al mercado interno, se exporta muy poco hacia Bolivia. Y lo que es, por ejemplo, en agroexportación, los arándanos, estamos hablando de menos de 200.000 toneladas, 200.000 frente a 6 millones de toneladas que es la papa. ¿Y quién produce la papa? La pequeña producción campesina, con sus 2.300.000 unidades productivas. Si sobre esa faja de transportación de la papa hacia los mercados se pudiera colocar la megabiodiversidad para que podamos trasladar alimentos biodiversos para el consumo de las familias peruanas, estaríamos venciendo la pobreza y estaríamos en una alimentación de otra calidad, alimentación que dé salud. Y eso también puede servir, Carlos, de transporte hacia el mercado internacional en función a que
este proyecto de Gastón Acurio, 200.000 restaurantes de comida peruana en el mundo, puedan ser abastecidos con insumos provenientes de esta megabiodiversidad, con lo cual también podríamos, aparte de resolver el tema del consumo interno, poder llegar al mercado internacional, pero con estos productos, y no solo con commodities como puede ser la uva, el mango, la palta, o los espárragos o los arándanos. Qué lindo suena, ¿no? Ojalá que las autoridades estén a la altura de esto, las nuevas autoridades, ¿no? Sí, pero me suena mucho a este sketch que sería cuando lleguen los años verdes, ¿no? Todo parece que son oportunidades con Chancay, pero efectivamente si es que se saben aprovechar, ¿no? Bien, Exacto. y paliar los impactos que también tienen. Entonces, bueno, desde aquí vamos a seguir reflexionando el tema, viendo a Chancay como una oportunidad que hay que aprovechar y que requiere otro Estado, ¿no? Es la oportunidad para construir otro Estado que aproveche esta oportunidad. Aquí no es que tengamos un sesgo de no queremos esto porque no es conveniente, porque sí, efectivamente va a traer bastante movimiento económico y comercial. Entonces esperemos que pueda ser aprovechado de la mejor manera y gracias, Carlos, porque nos ha señalado varias rutas de cómo podría ser hecho esto. Te agradecemos y seguiremos conversando sobre el tema, a menos que quieras colocar algo final. No, solamente, Carlos, agradecerte por la oportunidad, también agradecerte por el contacto que facilitaste con estos amigos del Ecuador, Ellos con sobre quien China, tuve, también, Chancay también, por Chancay. con quien tuve un diálogo alrededor de este tema, Claro, y ellos se quedaron un poco sorprendidos respecto de que era un asunto que en Ecuador no se hablaba para nada. Y surgió la idea de que en tanto que el impacto también va a comprender al Ecuador, y este tema para nada se está viendo en Ecuador, pudiéramos establecer un nexo. Y yo te digo, en tanto tú tienes un liderazgo en estas conexiones comunicacionales, podríamos de pronto también establecer un diálogo con amigos del Ecuador, amigos de Chile, amigos de Brasil, muy amigos de otros interesante, sí, países de claro. América Latina, que pudiera tratar de establecer una suerte de democratización de la información, pero también un pensamiento, construir un pensamiento, una propuesta que sea integradora. Creo que aquí, Carlos, hay una otra cosa importante a poder recoger, es que se ofrece una oportunidad de la unión de América Latina o la posibilidad de hacer una articulación de América Latina sobre bases de un desarrollo productivo con una posibilidad importante de industrialización y Claro, bases materiales de abordar la integración. Uh-huh. tecnologías nuevas de innovación tecnológica. Y creo que eso es algo nuevo, es distinto a solamente uniones comerciales que no han tenido mayor aliento. Bien, Carlos, muchísimas gracias y con ustedes, amigos y amigas, nos vemos en el próximo programa de Mesa Política. Muchas gracias.